Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar los máximos y mínimos de una función, así que vamos a ello. Calcular los máximos o mínimos de una función nos sirve para saber cuáles son los puntos más altos que alcanza o más bajos. Más altos máximos, más bajos mínimos. Pues bien, vamos a seguir 4 pasos muy sencillos para averiguar esos máximos o mínimos de varias funciones. Vamos a empezar por esta primera. Aquí tenemos una función de quinto grado, como veis. Pues bien, para calcular los máximos y mínimos, lo primero que vamos a hacer es hacer la derivada de esa función. Lógico, hay que saber hacer derivadas. Si necesitas repasar cómo hacer las diferentes derivadas de las diferentes funciones, clicad en la caja que ahí lo explico en detalle. Pues bien, aquí tenemos una derivada bastante sencillita. Vamos a calcular la derivada, sabéis que se escribe f' de x o también lo podéis ver como y', ¿vale? Es lo mismo. Pues bien, hacemos la derivada de este primero, bajamos el 5 multiplicando, 5 por 3, 15 y le resto 1 al exponente. Y aquí bajo el 3 multiplicando a 20, 60 y me queda de exponente, le resto 1 al exponente, 2. Entonces esta es mi función derivada, muy importante a lo largo del proceso para calcular máximos y mínimos. Debéis saber también que cuando estamos calculando la derivada, estamos calculando la pendiente de la función en el punto x que sea. Imaginemos que tenemos esta función que tiene esta curva. Pues imaginaos en el punto x menos 1, en este punto, aquí esta función tiene esta pendiente. Esta es la derivada en ese punto. Pues cuando está en un máximo, imaginaos el máximo de la función en este punto, ¿qué le pasa a la derivada? Como veis, está así, no tiene pendiente. La pendiente sabéis que es la inclinación. La función va a tener pendiente 0 en ese punto. Por lo tanto, vamos a igualar la derivada a 0 para saber en qué punto de x va a tener esa pendiente 0. Entonces, por eso el segundo punto es igualo la derivada a 0 y resuelvo la ecuación que surge. La derivada a 0 es 15x cuarta menos 60x cuadrado, lo igualo a 0 y resuelvo esta ecuación. Como veis, si puedo simplificar, siempre que pueda extraer factor común, me voy a facilitar la vida. Pues aquí, como podéis observar, 15 es factor común, ¿verdad? Si saco el factor común 15 en cuanto a número se refiere y de letra puedo sacar x cuadrado, me quedaría aquí 15x cuarta entre 15x cuadrado me queda x cuadrado y 60x cuadrado entre 15x cuarta me quedará 4 sin x, igual a 0. Entonces aquí sabemos ya de esto, como igualo 15x cuadrado a 0 y me sale un valor x0 y de aquí x cuadrado menos 4 igual a 0 pasa el 4 positivo, x es más menos raíz de 4, x es más menos 2. Estos son los tres valores que me salen de x. ¿Veis? Segundo paso, entonces la derivada que calculamos en el primer paso la igualo a 0 y resuelvo esa ecuación. Pues bien, los valores de x, estos valores que me salen, tenemos que ver si efectivamente van a ser máximos o mínimos. Y para ello tenemos dos métodos. A mí el que más me gusta es el de la tabla de signos, pero este también es un método calculando la segunda derivada. Vamos a hacer primero el de la tabla de signos. La tabla de signos, tenemos que hacer una tabla, como el propio nombre indica, y tenemos que ubicar en esta recta numérica en orden las x que nos han salido. Entonces, vamos a empezar por el menos 2, estaría aquí, el 0, que estaría aquí, y el más 2, que estaría aquí. ¿Veis? He ubicado los valores de x. Entonces, ahora, entre estos intervalos vamos a escoger nosotros un valor que lo vamos a sustituir en la derivada. En esta derivada. Importante, sustituimos en la derivada. Pues bien, si yo cojo aquí, por ejemplo, elijo el menos 3, aquí entre el 0 y menos 2 escojo el menos 1,
entre 0 y más 2 escojo el más 1 y entre el 2 y el más infinito escojo el más 3. Pues bien, si escojo estos números, me voy a centrar en qué signos, a la hora de sustituirlos en la función derivada, qué signos me van a quedar. Por eso se llama tabla de signos, estudiar los signos de la función. Pues bien, si escojo el menos 3 y hago menos 3 a la cuarta, me va a quedar positivo, 81 por 15, vemos que esta parte me queda positiva y 1000 y pico. Y aquí 3 por 3, 9, 9 por 6, 54, 500 y pico. La cuestión es que al hacer esa resta me va a quedar positivo, sustituyendo por menos 3. Ahora, si lo sustituyo por menos 1 a la cuarta me va a quedar positivo, porque es exponente par. 15 positivo. Y aquí este negativo, menos 60 más 15, me quedará negativa la función en este punto. Si lo sustituyo por 1 también me quedará negativa. Si lo sustituyo por 3 me va a quedar positiva. Pues bien, aquí es muy importante. Cada vez que tengamos, lo podéis apuntar incluso como nota, si tengo un más menos, quiere decir si la función aquí más tiene pendiente positiva y luego pendiente negativa, ¿qué pasa aquí en el menos 2 justo? ¿Qué pasa en el menos 2? Que hay un máximo, ¿veis? Porque la función hace esta forma, sube y luego baja, por lo tanto lo que se alcanza es un máximo, la cumbre de una montaña. Pues bien, aquí en este caso sigue bajando, por lo tanto entre estos dos, cuando hay dos signos iguales seguidos, no está pasando ahí nada en cuanto a máximo y mínimo. Y aquí pendiente negativa y luego de repente pendiente positiva. Entonces aquí está sucediendo algo. Aquí que está viendo un mínimo porque pendiente negativa y luego positiva, estamos alcanzando un punto mínimo de la función. Por lo tanto, bueno, podemos establecer la regla. Siempre que tenga más, menos, tengo un máximo. Siempre que tenga menos, más, tengo un mínimo. ¿Vale? Por lo tanto, en nuestro caso, este más menos, sabemos que en x igual a menos 2 tenemos un máximo y en x igual a más 2 tenemos un mínimo. ¿Veis? Porque menos más mínimo en este punto, más menos máximo. Esta es la manera de averiguarlo con la tabla de signos. Pero también existe el método de lo que se conoce como la segunda derivada. Aquí es importante pues controlar muy bien las derivadas. A quien no le guste mucho derivar, pues este método pues le resulta mucho más fácil. Pues bien, tengo que hacer la segunda derivada. La segunda derivada es hacer la derivada de la primera. Y al hacer la segunda derivada, vamos a hacer la segunda derivada aquí. Como es con potencia, bajo el 4 multiplicando, me queda 60x y le resto 1 de exponente, bajo el 2 multiplicando y le resto 1 de exponente. Me queda entonces esta función. Y ahora tengo que sustituir en la segunda derivada la x por los valores que hemos averiguado. 0, más 2 y menos 2. Pues por 0. Por 2 y por menos 2. Pues bien, si sustituyo por 0 en mi segunda derivada, me queda 0. Ahora digo qué es lo que va a pasar con estos valores. Sustituyo por 2 y me fijo en el signo, segunda derivada. Me fijo en el signo, va a ser signo positivo. Y aquí si sustituyo por menos 2, menos 8 negativo nos quedará por 60, nos va a quedar mayor por lo tanto nos quedará negativo. Pues aquí es importante, si nos sale igual a 0, esto quiere decir que va a ser un posible punto de inflexión. En otro vídeo vemos qué significa esto, pero ahora vamos a centrarnos en máximos y mínimos. Cuando da positivo es un mínimo, en x igual a 2 quiere decir que entonces hay un mínimo, y cuando hay un negativo es un máximo en este punto.
coincide con lo que dijimos antes, que en menos 2 había alcanzado un máximo y en 2 había alcanzado un mínimo, ¿veis? Al final llegamos a la misma información por otro camino. Primer camino, tabla de signos. Cuando estudiamos los signos de la función, vemos si hay un más menos es un máximo, si hay un menos más es un mínimo. Otro método es hallar la segunda derivada y en ella sustituir esos valores que habíamos hallado en el segundo punto para ver si es 0, más o menos. Si es 0, será un posible punto de inflexión, que ya veréis más adelante cómo resolverlo, cómo averiguar si efectivamente es un punto de inflexión. Y si sale positivo, será un mínimo en ese punto de X y negativo un máximo. Cuidado que aquí os confundís, ¿vale? Al ver positivo tendéis a decir que es máximo, así que bueno, ya he advertido, poneros ahí una marquita para acordaros bien de eso. Pues bien, ahora que sabemos que en X2 va a haber un mínimo y en X-2 habrá un máximo, vamos a averiguar el punto, las coordenadas de ese punto concreto, de ese máximo. Sabemos que hay un máximo que tiene en la X del punto, tiene un -2, pero tenemos que averiguar la Y de este punto. ¿Vale? Entonces, la Y, ¿cómo se averigua? Sustituyendo este valor -2 en la principal. Cuidado, que aquí hay muchas equivocaciones. Como venís de sustituir, aquí sustituís en la derivada. Aquí al hacer la segunda derivada, pues sustituís a la segunda derivada. Pues aquí, importante esto, sustituimos para saber el valor de Y en la función principal, en la inicial, en la que aún no habíamos derivado. Entonces, a sustituir -2, ¿vale? -2 a la quinta por 3. Y aquí, -2 al cubo por 20 lo resto y me saldrá 64, ¿vale? Y es igual a 64, sustituyendo en f de x, ¿vale? En y, no en y', ni en y dos primas, ¿vale? Entonces aquí sé que el máximo será 64, porque vengo de sustituirlo aquí. Y el mínimo, sabemos que en la x tendrá la coordenada 2, y la y, si sustituimos en nuestra función principal, por 2, 2 a la quinta, por 3, menos 2 al cubo, que es 8 por 20, resto eso, menos 64, ¿vale? Por lo tanto, hemos averiguado ya los dos puntos, los dos extremos de esta función, ¿vale? El máximo está en -2,64, ¿vale? Y el mínimo en 2 menos 64. Vamos a ver exactamente cómo es en la función. Como veis, se cumple esta función. Si continuáramos estudiando la función, los diferentes pasos para graficarla, veríamos que es así, esta función dibujada. ¿Veis? El máximo y el mínimo cumple con lo que acabamos de averiguar con nuestras operaciones. Vamos con esta segunda función, calculando sus máximos y mínimos, siguiendo los 4 pasos que hemos acordado. Primero es calcular la derivada. Recordamos que la derivada de la raíz es, primero, hacer una fracción en la cual el numerador va a ser la derivada de lo de aquí dentro. La derivada de aquí es bajo el 2 multiplicando la x, le resto 1 al exponente, entonces me queda x elevado a 1, que es lo mismo que x, y abajo se deja lo mismo. Esta es la derivada. Segundo paso, igualo a 0 y calculo los valores de la ecuación resultante. Y no os asustéis, porque suele pasar esto, que si lo igualo a 0, para resolverlo, como esto está dividiendo, pasa multiplicando y 0 por lo que multiplique, queda 0. Entonces en realidad es solo 2x igual a 0, ¿vale? Porque esto pasa multiplicando, 0 por lo que sea aquí de complicado me da igual, me da 0, ¿veis? Entonces súper sencillo, 2x igual a 0, 0, el 2 pasa dividiendo, 0 entre 2, 0. X es igual a 0. Vamos a estudiar ese punto para ver si ahí hay un máximo o un mínimo, haciendo la tabla de signos. Voy a hacer la tabla de signos solamente ya, porque es el que más me gusta, ¿vale? Pero si hubierais hecho la segunda derivada, pues hacedlo también con la segunda derivada y corroborad que os sale efectivamente lo que vamos a calcular ahora. Tabla de signos. En este caso solo tengo que poner un punto crítico, que es el 0. Y a la izquierda del 0 voy a elegir el -1, a la derecha el +1. Y acordaos que estos valores los tengo que sustituir en mi derivada
para ver qué signo tiene la función. Entonces, si la sustituyo por -1, arriba me queda -2, es decir, arriba me queda negativo. Vamos a ponerlo aquí, negativo. Y abajo, -1, 1 más 1, raíz de 2, positivo. Entonces, negativo entre positivo, sé que aquí va a ser valor negativo. Y aquí me queda arriba positivo con el +1, ¿verdad? Me queda 2, positivo es arriba, y abajo también positivo. Por lo tanto, va a ser positiva la función en este punto. Por lo tanto, ¿qué está pasando aquí? Pendiente negativa, la función va hacia abajo, pendiente positiva va hacia arriba. Estamos alcanzando en el punto 0 un valle, ¿verdad? Entonces, el punto mínimo de la función. Por lo tanto, mínimo en x igual a 0. Ya sabemos entonces que en x igual a 0 hay un mínimo, es decir, hay un punto del cual debemos saber también, o sea, debemos saber la coordenada de ese punto. Sabemos el valor x, vamos a saber cuánto es la y. Sabemos que x es 0, la y, por lo tanto, la calcularemos sustituyendo en la función principal por 0. 0 más 1, raíz de 1, 1. Por lo tanto, en esta función tenemos un mínimo en el punto 0, 1. Vamos a ver que exactamente hay un mínimo en esa función. Como veis, esta función se representaría de esta manera y veis el mínimo en ese punto. Vamos con esta función racional. Vamos a hacer la derivada. Aquí en este caso, para hacer la derivada, a mí me gusta, cuando se puede, dividirlo en los diferentes sumandos de esta manera. ¿Por qué? Porque aquí veis que podemos simplificar. Me va a quedar x cuadrado entre x, me queda x, 2x entre x me queda 2 y más 1 partido de x. De manera que ahora al hacer la derivada voy a fijarme en esto. La derivada de x es 1, la derivada de una constante es 0 y la derivada de 1 partido de x es un poco la que tengo que estudiar. La derivada de esta función es una división, recordamos que es u' por v menos u por v' partido de v cuadrado. Sabiendo que u siempre es numerador y v es denominador. Por lo tanto, tengo que hacer la derivada de lo de arriba, que es 0 por v, me va a quedar 0. Menos u, es decir, 1, por la derivada de lo de abajo, que es 1, 1 por 1, me queda menos 1, partido de v al cuadrado, es decir, el denominador al cuadrado, x cuadrado. Y ya tengo la derivada hecha, ¿veis? Ahora, esta derivada la tenemos que igualar a 0. 1 menos 1 partido de x cuadrado igual a 0. Como hay un denominador, multiplico todos los términos por ese denominador, x cuadrado por 1, x cuadrado menos x cuadrado por 1 entre x cuadrado me queda 1 igual a 0. Por lo tanto, despejo el 1 positivo y ahora averiguo la raíz positiva y negativa de 1. Por lo tanto, x más menos 1 son los valores. Ahora tengo que estudiar en estos dos valores de x si va a haber un máximo, un mínimo o si no va a haber ninguna de las dos. Voy a hacerlo con tabla de signos, mi favorito. Pongo en orden menos 1, 1. Y en estos intervalos escojo valores. De menos infinito a menos 1 voy a escoger el menos 2. De menos 1 a 1 voy a escoger el 0. Y de 1 a infinito voy a coger el 2 positivo. Sustituyo en la derivada para ver signos. Pues bien, 1 menos 1 entre menos 2, 1 entre menos 2 me queda menos, me quedará más. Por lo tanto, positivo. Aquí me queda 0, 1 entre 0, vamos a escoger uno que no nos dé infinito, ¿vale? Veis aquí que 0,5. Si os pasa eso, haced lo que acabo de hacer yo. El 0, lógicamente, me va a dar infinito, me va a dar un problema ahí. 0,5. Vale. 0,5. Si lo sustituyo por 0,5, me quedará negativo en este caso. Y si lo sustituyo por 2, 2 por 2, 4, menos un cuarto, el resto me queda positivo. Pues bien, ya una vez sustituido y viendo los signos que me quedan, si es más, la función tiene pendiente positiva, pendiente negativa, pendiente positiva. ¿Qué pasa en el menos 1? Alcanza un máximo
¿Y qué pasa en 1 positivo? Hay un mínimo, ¿veis? Pues bien, vamos a estudiar ahora entonces las coordenadas, el valor de i en ese punto. Para este valor de i, bueno, lo voy a hacer aquí, ¿vale? Sabemos que hay un máximo que tiene en la x el -1, vamos a ver la i qué valor tiene. La i será sustituir en la función inicial, acordaos, el -1. Si sustituimos el -1 nos queda -1 al cuadrado es 1. 2 por -1, -2, más el 1, partido de -1, nos queda 1, bueno, 1, 1, 2, 0, 0, pues ya está. Máximo en -1, 0 y mínimo en 1, veamos la i, entonces 1 es 1 al cuadrado, 1, más 2, más 1, partido de 1, 4. Pues en el punto 1, 4 tendremos el mínimo de esta función. Vemos que efectivamente en la gráfica se cumple lo que acabamos de averiguar con nuestras operaciones. Importante, como veis, seguir estos 4 pasos. Derivada de la función, igualar a la derivada a 0 para sacar los puntos críticos de x. Tercero, averiguar si esos puntos críticos van a ser máximos o mínimos con los dos métodos que acabo de enseñaros, tabla de signos o con la segunda derivada. Y por último, una vez que sabemos en ese tercer punto si va a ser máximo o mínimo, averiguar la y de esas coordenadas, porque sabemos la x, pero nos queda por averiguar la y, ¿cómo? Sustituyendo ese valor de x en la función principal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.